El Dorado. El oro ha fascinado a la gente desde que conocemos su existencia, provocando un deseo insaciable de más. ¿Cuál es la obsesión humana por el oro? En los siglos XVI y XVII los europeos quedaron cautivados por el mito de El Dorado, una ciudad legendaria de inmensa riqueza en el Nuevo Mundo. Pero esta búsqueda de tesoros provocó innumerables muertes y ejecuciones brutales. A lo largo de los años se creyó que El Dorado era una ciudad llena de oro, pero la traducción directa podría significar en realidad El Dorado como El Dorado convirtiéndolo en una persona, no en un lugar. Los exploradores españoles de América del Sur a principios del siglo XVI escucharon historias de una tribu en las montañas de los Andes que realizaba una ceremonia en el lago Guatavita. Cuando un nuevo jefe tomaba el poder, cabalgaba en una barcaza hacia el lago, cubierto de polvo de oro, y arrojaba oro, piedras preciosas y joyas al lago para apaciguar a los dioses. Los españoles querían hacerse con todos esos objetos preciosos que había en el lago. Incluso intentaron drenar el lago en 1545 y pudieron encontrar algo de oro, pero no tanto como esperaban. Aunque la leyenda persistió, los españoles nunca encontraron El Dorado. En cambio, encontraron oro a lo largo de la costa norte del continente, lo que alimentó su creencia en un lugar secreto lleno de oro. En el siglo XVII, Sir Walter Raleigh buscó El Dorado en Guyana. Envió a su hijo Wat Raleigh a una desafortunada expedición por el río Orinoco. La expedición provocó la muerte de Wat y el regreso de Walter a Inglaterra, donde fue decapitado por desobedecer órdenes en 1618. El arqueólogo Eric Klingelhofer de la Universidad Mercer en Macon, Georgia, está intentando localizar el campamento base de Raleigh en Trinidad. Pero hasta que lo logre, la leyenda persiste impulsada por el atractivo de encontrar el legendario El Dorado. A pesar de la falta de pruebas, el deseo por la ciudad perdida de oro perdura. Como señala Jose Oliver del University College London, no creo que hayamos dejado de buscar El Dorado. El poema El Dorado de Edgar Allan Poe señala un toque misterioso sugiriendo que la ciudad puede encontrarse sobre las montañas de la luna hacia el Valle de la Sombra. La búsqueda de la ciudad perdida sigue siendo una historia de fascinación humana que algún día puede conducir a un tesoro que va más allá de los sueños más locos de cualquiera. ¿Crees que El Dorado todavía existe? Déjame saber tu opinión en los comentarios, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por apoyar a Lo Puedes Creer. Este canal no sería lo que es sin seguidores como tú. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal para ver más videos como este. Hiram de los Pilares. Durante siglos, aventureros como Sir Reinhold Fiennes y Lawrence de Arabia buscaron la ciudad perdida de Hiram de los Pilares, también conocida como la Atlántida de las Arenas. Pero a pesar de su estatus legendario, Hiram sigue siendo relativamente desconocida y poco estudiada, a menudo descartada como folclore o pseudohistoria. Al igual que otros mitos con orígenes reales, las raíces de Hiram se encuentran en la verdad. Ejemplos como el rey Midas o los berserkers vikingos muestran cómo figuras reales inspiraron historias exageradas. La leyenda de Robin Hood también evolucionó a partir de una combinación de Robin, un nombre popular originado en la Inglaterra medieval, y Hood, que significa un individuo que se cubre la cabeza, creando un símbolo de quienes luchan contra la desigualdad. La búsqueda de Hiram está rodeada de misterio, pero tiene una base histórica. Su notoriedad proviene del Corán, que asocia a Hiram con la poderosa tribu de Ad. El Corán describe a Ad como una civilización con edificios elevados que precedió a la historia de Noé. La gente allí construyó monumentos en lugares elevados, sostenidos por grandes pilares en la tierra de Akaf, que hoy estaría en algún lugar de Yemen. Pero finalmente la ciudad fue destruida por una violenta tormenta de arena sin dejar casi ningún rastro. Los críticos europeos alguna vez denunciaron la existencia de Ad e Hiram de los Pilares por completo, cuestionando su ausencia en las tradiciones abrahámicas y descartándolos como leyendas incorporadas al Corán. La falta de evidencia arqueológica alimentó afirmaciones infundadas que Hiram no era más que una leyenda popular durante la época del profeta Mahoma. Sin embargo, un descubrimiento arqueológico del siglo XX cambió por completo la narrativa. Oriente Medio fue y sigue siendo hogar de algunas de las civilizaciones y ruinas más antiguas conocidas por el hombre. Las excavaciones proporcionaron evidencia que respalda la existencia de Hiram,
desafiando la percepción de que era simplemente una leyenda. En 1975, un equipo dirigido por el arqueólogo italiano Dr. Paolo Mattie tropezó con unas ruinas antiguas en el desierto de Arabia. Entre esas ruinas, descubrieron una importante colección de textos antiguos que datan del año 2500 a.C. En estos textos se mencionan grandes ciudades de la antigüedad como Damasco, Biblos y Gaza. Pero para sorpresa de los investigadores, también se mencionó a Hiram. No obstante, no se mencionó la ubicación de Hiram. Antes de este descubrimiento, la historia de Hiram se había distorsionado con el tiempo, convirtiéndose en una parábola mítica que divergía de la versión del Corán. La búsqueda de Hiram de los pilares, la Atlántida de las arenas, es una historia cautivadora, basada en relatos históricos del Corán. Y a pesar del escepticismo y la distorsión a lo largo del tiempo, los hallazgos arqueológicos han añadido credibilidad a la existencia de esta ciudad que alguna vez fue esquiva. Y aunque la ubicación de Hiram sigue siendo un misterio, oculta bajo las siempre cambiantes arenas del desierto árabe, tal vez algún día, tal vez en un futuro cercano, la encontremos. Tinis. Hace mucho tiempo antes de que se construyeran las famosas pirámides, hubo una época en el antiguo Egipto conocida como el período dinástico temprano. Comenzó alrededor del 3100 a.C. cuando el Alto y Bajo Egipto se unieron, formando un reino que duraría miles de años. Este período fue único y diferente de las tradiciones posteriores de Egipto, sin pirámides ni obsesión por la otra vida. Los reyes de esta época gobernaban desde una misteriosa ciudad llamada Tinis, la primera capital de Egipto, pero a pesar de haber sido mencionada por autores antiguos como Manetón en textos religiosos como el Libro de los Muertos egipcio, la ubicación exacta de Tinis sigue siendo desconocida. Si bien algunos piensan que podría estar cerca de Abidos o de la moderna ciudad Girga, el primer faraón de Egipto, Menes, gobernó desde Tinis. Continuó como capital durante 500 años. Pero después de la agitación de la segunda dinastía, se fundó una nueva capital llamada Menfis y Tinis comenzó a reducirse. A pesar de perder su estatus, Tinis siguió siendo bastante importante. La ciudad continuó prosperando incluso después de perder su condición de capital. Era un centro militar y político. Los registros históricos muestran que todavía en la 18ª dinastía, alrededor de 1500 años después de la fundación de Egipto, Tinis era rica y pagaba impuestos más altos que la cercana Abidos. Esto indica la prosperidad duradera de la ciudad a lo largo de la historia egipcia. Aun cuando Tinis desapareció físicamente, dejó una huella en las creencias egipcias. Tenía un templo dedicado a Anur, el dios de la guerra, y era un importante centro religioso para Mehit, una diosa con cabeza de león. En el más allá, Tinis adquirió un significado espiritual asociado con un reino celestial egipcio, según el Libro de los Muertos. Aunque la ciudad supuestamente desapareció, Tinis sigue siendo una parte cautivadora de la historia del antiguo Egipto, dejando un legado que le dio forma a las creencias religiosas del pueblo. La tierra de Laiones. Laiones de la leyenda artúrica es el hogar de Tristán, la figura central de la trágica historia de Tristán e Isolda, a menudo llamada la tierra perdida de Laiones. Esta tierra mítica es famosa por hundirse en el mar, pero mantuvo una presencia legendaria cuando aún estaba en la superficie. Algunos incluso especulan que podría haber sido una ciudad real que se sumergió hace muchos años, desdibujando la línea entre la leyenda y la realidad. La historia comienza con Tristán, un huérfano de Laiones criado por su tío, el rey Marcos de Cornualles. Siguiendo fielmente las órdenes de su tío, Tristán viaja a Irlanda para traer de vuelta a la princesa Isolda, la hija del rey Angustia. Se supone que se casará con su tío Marcos, a pesar de que una poción de amor en el viaje de regreso provoca un amor poderoso y prohibido entre Tristán e Isolda. La narrativa de Tristán, Isolda y el rey Marcos entrelaza intrincadamente un triángulo amoroso emocional con temas profundos de lealtad inquebrantable, traiciones desgarradoras y el profundo peso de las decisiones trágicas. El hundimiento de Laiones ocurre en varias leyendas, a menudo después de los acontecimientos de Tristán, Isolda y el rey Marcos. Aunque la leyenda artúrica no menciona explícitamente el hundimiento, la epopeya de Lord Tennyson, llamada Idilios del Rey, sitúa la batalla final de Arturo con Mordred, el sobrino traidor de Arturo, en Laiones. Un pasaje poético de la epopeya también presagia el hundimiento de la ciudad en el mar, dando credibilidad a la tierra perdida de Laiones.
Lyoness era una tierra importante con 140 pueblos e iglesias. Fue inundada por el mar desapareciendo en 1099 o 1089. Si bien algunos consideran a Lyoness un lugar legendario, la evidencia sugiere una posible conexión con las islas Sorlingas de Cornualles, Inglaterra. En el pasado, los niveles más bajos del mar podrían haber sumergido un asentamiento sobre el suelo, lo que dio lugar a historias entre los pescadores locales sobre el hallazgo de los restos de edificios en sus redes. La leyenda incluso se extiende hasta el presente, con afirmaciones de escuchar campanas fantasmales de la iglesia de Lyoness durante tiempos de tormenta. La imagen de una ciudad próspera que se hunde abruptamente en el mar evoca una mezcla de asombro y horror, dejando espacio para la contemplación de la realidad detrás de los cuentos legendarios. ¿Qué opinas? ¿Crees que la tierra de Lyoness realmente existió? Déjame saber abajo en los comentarios. Thule. En el siglo IV a.C., Píteas, un explorador griego, regresó a Atenas con historias de una isla lejana al norte conocida como Thule, donde el sol nunca se pone y el aire y el mar supuestamente forman un gel. Sus relatos cautivaron a los griegos y Thule se convirtió en una tierra legendaria del norte en los mapas antiguos. Pero a pesar de la competencia de Píteas como observador, se cuestionó la existencia real de Thule y su ubicación siguió siendo un misterio. Píteas situó a Thule en un viaje de 6 días a través del mar desde las islas escocesas de Shetland y Orkney. Los mapas griegos antiguos representaban a Thule en el extremo norte de Gran Bretaña y al oeste de Escandinavia, lo que llevó a especular que podría ser Islandia o Groenlandia. Islandia incluso se llamaba Thule en la época medieval, pero información contradictoria impulsó una búsqueda continua de la verdadera tierra de Thule. Al describir encuentros con el pueblo de Thule, a quienes consideraba bárbaros, Píteas observó a agricultores humildes que cultivaban cereales y tubérculos. Incluso introdujo el concepto de verano ártico, que en aquel momento era desconocido en el mundo mediterráneo. Los habitantes de Thule posiblemente le enseñaron sobre el solsticio de invierno, cuando el sol se pone en un punto específico. Durante el verano había luz del día perpetua, mientras que en invierno el sol nunca salía. Las referencias a Thule persistieron en escritos antiguos de Plinio el Viejo, Servio, Orocio y Procopio, quienes ampliaron la leyenda con afirmaciones de una gran isla habitada por 25 tribus diferentes. En el siglo XX, la sociedad Thule de Múnich, a menudo consideraba un grupo ocultista, vinculó a Thule con el supuesto lugar de nacimiento de la raza aria. Incluso les atribuyeron habilidades psíquicas y sobrehumanas a los habitantes originales de Thule. En 2010, científicos del Instituto de Geodesia y Ciencias de la Geoinformación de Berlín identificaron la isla noruega de Smola como Thule, corrigiendo las discrepancias entre las notas de Píteas y el mapa de Ptolomeo. El nombre Thule también persiste en mapas modernos, reciclados para varios lugares, incluidos sitios en Groenlandia, Islandia y bases de investigación del Ártico. Entonces, nadie sabe cuál es la verdadera ubicación de la tierra de Thule. Jomsborg. Abróchense el cinturón, entusiastas de los vikingos, porque el próximo es para ustedes. Es posible que un arqueólogo polaco se haya topado con la legendaria Jomsborg, una vez próspera metrópolis vikinga que desde entonces se perdió en el tiempo. Tal vez algunos se muestran escépticos ante este hallazgo, incluso con el descubrimiento de un antiguo castillo en el lugar. Pero dejemos de ser jueces. Un proyecto de construcción de una torre de observación en la isla Wollin en el mar Báltico reveló artefactos que sugieren la existencia de una ciudad del siglo X. El arqueólogo Wojciech Filipowiak de la Academia de Ciencias de Polonia lo calificó de emocionante. Incluso le dijo al New York Times que estas ruinas podrían responder a un misterio de 500 años de antigüedad, la ubicación de Jomsborg. El descubrimiento desafía la creencia arraigada de que Jomsborg era solo una mezcla mítica de castillo y comercio. Jomsborg, envuelta en la tradición vikinga desde el siglo XII, podría haber sido más que un sueño medieval. Si se confirma, sería el bullicioso centro donde los esclavos, los alemanes y los vikingos intercambiaban historias y bienes. Imagínatelo como la Nueva York de la Edad Media junto al mar Báltico. El hallazgo del arqueólogo Filipowiak podría ser la pieza que faltaba del rompecabezas, un puesto militar fortificado, una ciudad animada y un puerto para las paradas vikingas. La alcaldesa de Wollin, Eva Grybowska, percibe un impulso del turismo vikingo cerca del lugar.
Los vikingos, que son cautivadores y cargados de historia, podrían convertir la isla en un punto de interés histórico. Eva cree que exhibir artefactos vikingos en un parque público sería un imán turístico. Ella piensa que si se demuestra que este sitio es el legendario Jomsborg, atraería gente a la zona. Así que prepárate para un posible caos histórico para los amantes de los vikingos. Jomsborg podría ser finalmente el centro de atención y la isla de Wolin conseguiría convertirse en el destino ideal para los entusiastas de los viajes en el tiempo que desean echar un vistazo al pasado. La ciudad perdida de Zeta. Percy Harrison Fawcett, geógrafo oficial de artillería y explorador británico, desapareció en 1925 en una expedición para descubrir una antigua ciudad perdida en el Amazonas. Las extensas exploraciones de Fawcett en América del Sur comenzaron en 1906. Durante ese viaje, afirmó haber encontrado criaturas y artefactos misteriosos, incluida una anaconda gigante y perros tigre andinos de doble nariz. Al realizar 7 expediciones entre 1906 y 1924, Fawcett estableció relaciones amistosas con los lugareños a través de obsequios y cortesía común. En 1911, acompañado por Henry Costin y James Murray, cartografió selvas inexploradas y desarrolló una fascinación por la idea de una ciudad perdida a la que llamó Zeta. Fawcett teorizó sobre una civilización que alguna vez fue próspera en el Amazonas, inspirándose en el manuscrito 512, un relato de ruinas antiguas en Bahía. El manuscrito 512, encontrado originalmente en 1839 en Brasil, es un manuscrito de 10 páginas escrito por autores desconocidos. El documento describe vastos monumentos, artefactos de influencia grecorromana y otros lugares curiosos en una supuesta ciudad perdida, ubicada en algún lugar de Bahía, Brasil. Esta ciudad quizás fue descubierta por los autores del manuscrito 512 en 1753. El documento ahora se encuentra en la Biblioteca Nacional de Brasil, pero en el siglo XX inspiró a aventureros como Percy Fawcett a salir a buscar este misterioso lugar. Interrumpido por la Primera Guerra Mundial, Fawcett sirvió en el ejército británico y obtuvo distinciones por su servicio, pero después de la guerra reanudó la exploración, haciendo un intento en solitario en 1920. Regresó una vez más con su hijo mayor, Jack, y el amigo de Jack, Raleigh Rimmel, en 1924. Fawcett planificó meticulosamente la expedición, seleccionando compañeros de viaje en función de su salud, capacidad y lealtad. Las teorías de Fawcett sobre la grandeza potencial, las ruinas antiguas y el significado cultural de Zeta alimentaron un siglo de fascinación y exploración. La última comunicación de Fawcett data del 29 de mayo de 1925, pero en enero de 1927, la Royal Geographical Society declaró perdidos a Fawcett y al resto de su equipo. Hubo numerosos intentos de localizarlos, pero todos fracasaron. Aparecieron especulaciones sobre su destino, con teorías que iban desde ataques de tribus hostiles hasta ser devorados por feroces animales en la jungla. El último lugar conocido de la expedición, Dead Horse Camp, se convirtió en el punto central de la historia. Las coordenadas conflictivas de Fawcett también plantearon preguntas, pero algunos especulan que esto podría haber sido intencional para evitar que otros encontraran la ciudad Zeta. A pesar de décadas de expediciones de búsquedas, el destino de Fawcett sigue siendo un misterio. Varias afirmaciones, incluidos huesos y confesiones de tribus indígenas, resultaron no concluyentes, añadiendo capas al perdurable enigma de la desaparición de Fawcett y la existencia de la legendaria ciudad perdida de Zeta. La ciudad dorada de Vineta. La legendaria y antigua ciudad dorada de Vineta sigue siendo un misterio hasta el día de hoy, cautivando a quienes buscan su existencia bajo las aguas del mar Báltico. La ciudad, a menudo llamada la Atlántida del Norte, fue una vez un próspero centro comercial. Según cuentos antiguos, Vineta desapareció bajo el mar como castigo por la decadencia moral y los habitantes ignoraron los presagios de un desastre venidero. Descrita por un viajero del siglo X como la más grande de todas las ciudades de Europa, Vineta prosperó como un importante centro comercial, visitado por comerciantes de diversas partes del mundo. Se dice que Vineta tenía una población que superaba los 50.000 habitantes y rivalizaba con la prosperidad de Constantinopla. La destrucción de la ciudad se produjo en el año 1170.
se advirtió al pueblo de una catástrofe venidera. Incluso había señales, incluidas luces extrañas en el cielo y la aparición de una sirena llorando. Pero a pesar de estos signos, los habitantes, impulsados por la avaricia y la inmodestia, se mostraron reacios a abandonar su ciudad de oro. La controversia en torno a la ubicación de Vineta persiste, con debates sobre si podía ser Wollin, una isla con raíces vikingas, o Usedom, conocida como Sunshine Island. Algunos proponen que Bart podría ser la ubicación real de Vineta, un centro comercial medieval en Alemania. Otros especulan que está enterrada bajo el barro de Bad Boden de Berlín. Desde 1999 a Bart se le ha permitido llamarse la ciudad de Vineta, pero la confirmación oficial de la ubicación real de Vineta sigue siendo difícil de alcanzar. Mientras los investigadores continúan explorando posibles sitios y teorías, la verdad detrás del mito de Vineta, ya sea una mera leyenda o basada en eventos históricos, depende del descubrimiento de sus antiguas ruinas bajo el mar Báltico. Aztlán. Aztlán, la patria mítica de los aztecas, ocupa un lugar importante en su mito de origen. Según las creencias aztecas, el dios o gobernante Huitzilopochtli alejó al pueblo mexica de Aztlán para establecer un nuevo hogar en el Valle de México. El nombre Aztlán en lengua náhuatl significa el lugar de la blancura o el lugar de la garza, pero si Aztlán era un lugar real o simplemente un producto de un mito, sigue siendo un tema de debate. En Aztlán, como se describe en varias versiones mexicas, el terreno era perfecto, ubicado sobre un gran lago con una colina empinada llamada Colhuacán en el centro. Las cuevas y cavernas de la colina, conocidas colectivamente como Chicomostoc, albergaron a los antepasados de los aztecas. El paisaje abunda en recursos como patos, garzas, aves acuáticas, pájaros cantores y hermosos peces. La salida de los habitantes de Aztlán no auguraba nada bueno para su gente, quienes encontraron muchas adversidades en el camino. Vagaron por tierras llenas de víboras, lagartos venenosos y animales peligrosos antes de llegar a su ciudad de destino, Tenochtitlán. El mito de Aztlán incluye el concepto de Chicomostoc, con 7 cuevas correspondientes a tribus nahuatl que partieron en oleadas para asentarse en la cuenca de México. Los chichimecas, un grupo anterior, emigraron anteriormente desde el norte y los nahuas los consideraban menos civilizados. Los relatos de las intervenciones de los dioses y las batallas durante la migración combinan elementos naturales y sobrenaturales, pero la evidencia arqueológica y los estudios lingüísticos sugieren que hubo múltiples migraciones a la cuenca de México entre el 1100 y el 1300. El rey Moctezuma I envió una expedición en busca de Aztlán, según registran los cronistas españoles. Los brujos en el viaje encontraron un cerro en medio de un lago, conversaron con los habitantes y conocieron a una mujer adulta que decía ser la madre de Huitzilopochtli. El pueblo de Aztlán fue descrito como inmortal y se le permitió elegir su edad. Esto contrastaba con los habitantes mortales de Tenochtitlán, que consumían artículos de lujo. Persisten los debates entre los estudiosos modernos sobre la realidad de Aztlán, pero la evidencia histórica y arqueológica respalda el mito de la migración azteca, con oleadas de diferentes grupos étnicos llegando a la cuenca de México. En la cultura chicana, Aztlán simboliza la unidad espiritual y nacional, representando también territorios cedidos a los Estados Unidos en 1848. A pesar de referencias como el sitio arqueológico llamado Aztalan en Wisconsin, la verdadera ubicación de Aztlán permanece sin identificar. Shambhala, el lugar de la paz. Shambhala, término sánscrito que se traduce como lugar de paz o lugar de silencio, es un paraíso mítico. La leyenda lo describe como un reino exclusivo en los puros de corazón, aquellos que han alcanzado la iluminación, donde prevalecen el amor y la sabiduría. También se dice que los habitantes son inmunes al sufrimiento, la miseria o a la vejez. El misterioso reino tiene varios nombres, como Tierra Prohibida, Tierra de Aguas Blancas, Tierra de Espíritus Radiantes y más. Diferentes culturas, incluidas la hindú, la china y los viejos creyentes rusos, tienen sus propias designaciones para esta tierra utópica.
A pesar de la multitud de nombres, en toda Asia se le conoce más comúnmente como Shambhala o Shangri-La. Por lo general, la discusión sobre Shambhala ocurre dentro del contexto de Kalachakra, una enseñanza y práctica esotérica avanzada e intrincada dentro del budismo tibetano. Según la tradición, el Buda Shakyamuni enseñó el Kalachakra a instancias del rey Suchandra de Shambhala. El significado de Shambhala es multifacético y abarca interpretaciones externas, internas y alternativas. Se considera tanto un lugar físico como una representación simbólica relacionada con el cuerpo, la mente y la práctica meditativa. Mientras algunos creen en su existencia en el Himalaya o Siberia, otros sostienen que Shambhala se encuentra en el borde de la realidad física y sirve como puente hacia otro mundo. La leyenda de Shambhala se cruza con profecías en el Kalachakra que prevén un futuro conflicto entre las fuerzas del materialismo y el reino mítico. El resultado, una victoria para Shambhala, a menudo se interpreta simbólicamente como una batalla interna contra las tendencias demoníacas más que como una guerra literal. A pesar de las numerosas misiones de exploradores, incluidas las expediciones nazis, no se ha establecido ninguna evidencia concreta ni la ubicación de Shambhala. Diversas teorías la sitúan en distintas regiones montañosas, como el valle de Sutlej en Pakistán, el sur de Siberia o las montañas Dauladhar de Himachal Pradesh. Algunas leyendas incluso sugieren una entrada oculta en un monasterio tibetano abandonado, custodiado por seres conocidos como los guardianes de Shambhala. En esencia, Shambhala sigue siendo un mito cautivador, que intriga a algunos con la creencia en su existencia, pero otros lo descartan como una historia fantasiosa, perdida en las brumas de la leyenda. ¿Qué opinas? Déjame saber tu opinión en los comentarios. La ciudad perdida del Kalahari. Ahora entremos en el misterio arenoso del desierto del Kalahari, donde la búsqueda de una ciudad perdida se desarrolló con el telón de fondo de paisajes áridos y leyendas antiguas. En 1885, el artista estadounidense convertido en explorador, William Leonard Hunt, conocido con el alias de Guillermo Farini, viajó con su hijo Lulu al desierto del Kalahari. Mientras estaban allí, tropezaron con lo que parecían ser ruinas antiguas. Grandes piedras unidas con cemento formando estructuras semicirculares. A pesar de no encontrar símbolos ni evidencia de un sistema de escritura, Farini creyó que lo que encontró era evidencia de una civilización perdida. Avancemos 130 años. Al menos 30 expediciones embarcaron en una búsqueda inútil para desenterrar esta ciudad mítica. De hecho, hubo contratiempos, ya que Farini dejó escasas notas sobre la ubicación exacta. Piensa en encontrar una aguja en un pajar, pero reemplázala con las ruinas de una ciudad medio enterrada. En 1964, A.J. Clement atacó el misterio. Volvió sobre los pasos de Farini, pero no encontró asentamientos humanos. No obstante, encontró algunas formaciones rocosas doleritas inusuales. La dolerita, una roca resistente que a menudo forma estructuras parecidas a paredes, podría haber engañado a Farini, haciéndolo confundir con una ciudad construida por el hombre. Pero aún así, las expediciones persistieron hasta el siglo XXI. En 2013, el proyecto Markahuasi utilizó Google Maps para intentar localizar este antiguo lugar. Y en 2016, Travel Channel lo intentó con reconocimientos aéreos y radar. Desafortunadamente no surgieron signos indiscutibles de la ciudad perdida. El clima seco del Kalahari sorprende a algunos escépticos, ya que es un entorno desafiante para que cualquier metrópolis prospere. Pero agárrate a tu sombrero de explorador porque esta historia tiene un giro. Tomemos un desvío rápido hacia el Cañón del Chaco en Nuevo México, donde hay evidencia de que civilizaciones antiguas alguna vez vivieron en regiones áridas. Los ancestrales pueblos lograron una protocivilización a pesar de las condiciones secas del Cañón del Chaco. Y si sucedió en Nuevo México, eso significa que el Kalahari podría haber albergado alguna vez una sociedad compleja similar. Las especulaciones oscilan entre un Kalahari más húmedo hace 10.000 años y un asentamiento más reciente en el último milenio. Pero mientras el misterio persiste, crecen las dudas. No ha surgido ninguna prueba sólida en los últimos 130 años. Lo que Farini consideraba una ciudad podría ser simplemente un espejismo geológico. Entonces, ¿deberíamos abandonar la búsqueda o seguir buscando? ¿Qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios. La ciudad de la luz del monte Shasta.
Ubicado en el norte de California, el monte Shasta se erige como un formidable estratovolcán que alcanza una majestuosa altura de 4.322 metros. Más allá de su grandeza geológica, la montaña está envuelta en un tapiz de mitos, leyendas y cuentos sobrenaturales que se han hecho en el tejido de su identidad. La leyenda habla de Telos, la ciudad de la luz, un reino subterráneo debajo del monte Shasta que supuestamente alberga a descendientes de los lemurianos. Estos seres etéreos, descritos como de 2 metros de altura, con cabello suelto y adornados con túnicas blancas, comparten su morada oculta con el misterioso pueblo lagarto de la leyenda. Este detalle añade una capa de intriga reptiliana a la mística de la montaña. El paisaje del monte Shasta se ha convertido en un lienzo para avistamientos de ovnis con nubes en forma de platillo que contribuyen a su ambiente etéreo. Esta cualidad enigmática ha atraído a una variedad de seguidores, desde poetas estimados como Joaquín Miller hasta naturalistas célebres como John Muir. Incluso grupos religiosos no convencionales como los Maestros Ascendidos se han interesado en este estratovolcán. Andrew Calvert, científico a cargo del Observatorio de Volcanes de California, reconoce la intrincada historia de las erupciones del monte Shasta y su impacto visual en geólogos, buscadores espirituales y entusiastas de la tecnología por igual. Los distintos patrones climáticos de la montaña, sus cautivadoras nubes y sus picos helados contribuyen a su profundo atractivo. En medio de mitos y avistamientos contemporáneos, el monte Shasta guarda un profundo legado espiritual para las tribus nativas americanas, incluidas las Shasta, Wintu y Modoc. Se considera un lugar sagrado donde reside el creador Gomokumke y donde los huesos originales del pueblo Modoc encuentran su lugar de descanso. Para Taylor Tupper, un indio Modoc de las tribus Klamath, el significado espiritual del monte Shasta se extiende al reino de Pie Grande, conocido como Mata Cacmi o los guardianes del bosque. Tupper enfatiza la importancia de respetar la naturaleza y sus diversas manifestaciones, instando a reconocer el carácter sagrado inherente a la montaña. Philip Dawson, geofísico del Observatorio de Volcanes de California, ve el monte Shasta no simplemente como un tema científico, sino como un hogar entrelazado con espíritus e historias locales. Dawson reconoce las diversas interpretaciones que la gente aporta a los lugares, arrojando luz sobre la intrincada danza entre los procesos físicos y las creencias metafísicas. El atractivo del monte Shasta, ya sea que se aborde científica o espiritualmente, sigue siendo un misterio perdurable. Dawson señala que las personas a menudo se sienten cautivadas por la energía de la montaña y la describe como un lugar donde uno puede quedarse atascado. Cuando se trata de historias que involucran ovnis y experiencias metafísicas, el monte Shasta se erige como un centinela sobrenatural que invita a las personas a explorar sus profundidades y desentrañar los misterios velados dentro de sus majestuosas laderas. Betsaida. Los arqueólogos israelíes han desenterrado 2 áreas potenciales que se cree que son parte de la antigua ciudad de Betsaida, mencionada de manera destacada en la Biblia. El descubrimiento incluye ruinas bizantinas y romanas, y en una zona llamada El Araj se encuentran restos de la iglesia de los apóstoles. Se cree que la ciudad, situada en la confluencia del río Jordán y el mar de Galilea, fue inicialmente un pueblo de pescadores llamado Betsaida. No obstante, Herodes Felipe le cambió el nombre a Julias en el año 30 o 31. Incluso se ha dicho que allí vivieron 2 apóstoles de Jesucristo, Andrés y Pedro. Los arqueólogos R. Stephen Nutley y Mordechai Abiam confían en que El Araj es Betsaida, respaldados por registros históricos y el descubrimiento de una iglesia bizantina del siglo V. El otro sitio, Et Tel, que ha sido excavado durante más de 30 años, también se considera candidato, pero desafíos como pozos inundados obstaculizan la evidencia concluyente. Nutley cree que El Araj, con su basílica bizantina orientada de este a oeste, es la iglesia de los apóstoles. Esto está respaldado por los escritos de un santo del siglo VIII. Las excavaciones revelaron una capa romana debajo del barro galileo, lo que indica la existencia de una ciudad habitada. El abandono en el siglo III, el reasentamiento en el siglo V y el abandono final en el siglo VIII se alinean con la brecha histórica con respecto a Betsaida. Las ruinas romanas incluyen una casa de baños, cerámica, monedas, cristalería y frescos,
Pero a pesar de las afirmaciones de que el gobierno israelí conoce Et Tel como Betsaida, Mordechai Aviam sostiene que fue elegida en la década de 1990 cuando no existía un candidato mejor. A medida que surjan nuevas pruebas, el gobierno podría reconsiderar la cuestión, reconociendo la necesidad de una identificación más precisa. La Autoridad de Antigüedades de Israel prevé volver a examinar el asunto en los próximos años, a medida que las excavaciones en curso proporcionen información adicional. La Dwarka de Krishna. Antes de entrar en este numeral, es importante tener en cuenta que existe una ciudad moderna de Dwarka, pero la leyenda dice que hubo una ciudad antigua con el mismo nombre, creada por una deidad india. La antigua ciudad de Dwarka, arraigada en la mitología y la historia hindú, tiene una importancia inmensa. Creada por la deidad Krishna, se cree que Dwarka se sumergió bajo el mar Arábico después de la partida de Krishna. La ciudad estaba originalmente situada donde el río Gomti y el mar Arábico confluían. Se dice que Krishna, no el rey sino el creador, buscó y obtuvo 12 Johans de la tierra del dios del océano para la ciudad. El dios del océano estuvo de acuerdo y le dio a Krishna la tierra, conocida anteriormente como Kushastali. Más tarde, Krishna la rebautizó como Dvaravati o Dwarka. La ciudad construida por arquitectos divinos a menudo era conocida como la ciudad dorada, enriquecida por la presencia de Krishna. Los peregrinos acudían en masa a Dwarka en la época de Krishna y continúan haciéndolo hoy, solo que hoy en día viajan a la contraparte moderna de la ciudad, lo que la convierte en un lugar de peregrinación crucial. Tras la salida de Krishna del reino de los mortales, coincidiendo con la transición de la era de Kali, Dwarka supuestamente se sumergió, ya sea metáfora o literalmente. Los estudiosos debaten la naturaleza de su inmersión, y algunos lo atribuyen a la erosión costera a lo largo del tiempo, dado el estatus de Dwarka como ciudad portuaria. Las expediciones arqueológicas a lo largo de la costa india han descubierto paredes, cerámicas, esculturas y artefactos sumergidos, añadiendo evidencia física al misterio de la existencia de Dwarka, pero aún está por verse el alcance total de este lugar de la antigüedad. A pesar de la intriga histórica, la antigua ciudad de Dwarka sigue siendo un próspero centro espiritual. El templo Dwarkadish, también conocido como Jagat Mandir en la actual Dwarka, se erige como un importante lugar de culto y un hito notable que sigue atrayendo a devotos y mentes curiosas por igual. ¿Cuál de estas ciudades antiguas crees que se revelará en los próximos años? Déjanos saber tu opinión en los comentarios a continuación. Número 10. Ciudad perdida de los Césares. La ciudad errante o ciudad de los Césares supuestamente existió alguna vez en la tierra de la Patagonia, un gran paisaje natural que abarca gran parte de Chile y Argentina. Según relatos de la historia antigua, la ciudad era rica en oro y diamantes. Se describió como la gente de la ciudad errante tenía una piel extrañamente pálida y era tan alta como gigantes. La existencia de la ciudad se ha debatido durante más de 200 años y nadie ha encontrado evidencia de que realmente existió. El origen de la ciudad se remonta a 1515. El explorador español Juan de Solís fue atacado por nativos americanos durante una expedición cerca de lo que hoy es Buenos Aires. Los supervivientes se vieron obligados a viajar tierra adentro a las profundidades de las inhóspitas tierras de la Patagonia. Fue entonces cuando llegaron a la hermosa ciudad habitada por una raza de hombres altos y pálidos. Juan de Solís y sus hombres compartieron historias de la ciudad con otros españoles. En 1528 los misioneros jesuitas y el explorador Francisco César fueron a buscar la ciudad creyendo que era una isla de salvación y nunca la encontraron. En 1540, un barco naufragó frente a las costas de la Patagonia y se perdieron unas 200 vidas. Luego, en 1563, 23 años después del desastre, 2 miembros de la tripulación regresaron a la civilización y contaron la historia de cómo sobrevivieron y se encontraron con una ciudad llena de tesoros. Esta era supuestamente la ciudad de los Césares, y sin embargo, a pesar de todas estas locas historias y supuestos avistamientos, nadie en los tiempos modernos ha visto ese lugar. Número 9. Perpericon. Perpericon estuvo habitado a partir del 5000 a.C. Hace 7000 años, los seres humanos primitivos vivían en esta gran colina boscosa, en lo que ahora es Bulgaria. El asentamiento temprano finalmente se convirtió en un santuario sagrado tracio y más tarde en una ciudad romana. La historia de esta ciudad perdida es sumamente compleja. Cuenta la leyenda que durante la época de la antigua Tracia se construyó aquí un templo de Dionisio. Desde dentro del templo se decían grandes profecías en medio de los oráculos. En el 300
334 a.C., Alejandro Magno viajó al templo de Dionisio para que le dijeran su fortuna. El oráculo le informó a Alejandro que viviría para conquistar el mundo, y eso fue exactamente lo que hizo. Curiosamente, lo mismo le dijo a Cayo Octavio cuando visitó el oráculo en el templo en el 59 a.C., casi 300 años después. Le dijeron que su hijo, un niño que se convertiría en el gran emperador Augusto, gobernaría el mundo. Perpericon fue uno de los pocos lugares que los romanos no destruyeron durante la guerra. Originalmente fue construido como un santuario religioso por los tracios, pero cuando los romanos se apoderaron definitivamente del territorio alrededor del siglo I, lo expandieron hasta convertirlo en una ciudad, en lugar de destruirlo. Solo fue destruido en el siglo IV cuando aparecieron los godos y destrozaron todo a su paso. En el siglo VI, Perpericon experimentó un breve renacimiento. Se construyeron iglesias cristianas y se convirtió en un bastión militar de la época medieval, pero después del siglo XIII, el lugar fue ampliamente abandonado y se perdió. Ahora el sitio histórico está lleno de ruinas de casas, altares, tumbas y lugares sagrados, todo en la cima de una alta colina que domina la hermosa campiña búlgara. Número 8. La ciudad perdida de Indiana Jones. En Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark, los nazis descubren una misteriosa ciudad perdida mientras buscan el Arca de la Alianza. Encontraron la ciudad de Tanis en Egipto, enterrada en una tormenta de arena hace miles de años. Y aunque la mayor parte de lo que ves en la película de Indiana Jones está muy alejado de la realidad, Tanis es, de hecho, un lugar real. No tiene absolutamente nada que ver con los nazis, ni había arca, pero es una auténtica ciudad perdida con un pasado impactante. Tanis fue la capital de la 21ª y la 22ª dinastía de Egipto. Fue gobernada por los reyes Tanite, en lo que llaman el tercer período intermedio. Se convirtió en un próspero centro comercial alimentado por las aguas del delta del Nilo. Según National Geographic, los habitantes de Tanis eran únicos en el sentido de que procedían de Libia y no de las familias egipcias tradicionales. El tercer período intermedio fue una de las épocas más caóticas de la historia egipcia, con violencia, hambruna y anarquía generalizadas. Esta fue una época de gobierno débil y anarquía, así como registros históricos mal conservados. No sabemos qué pasó con la ciudad, parece haber desaparecido hacia el 664 a.C., y aunque técnicamente no fue enterrada por una tormenta de arena, se perdió en el desierto. El delta del Nilo se secó y todo el lugar se convirtió en un árido salar. La ciudad no fue descubierta nuevamente hasta 1939 por el arqueólogo francés Pierre Motin. Fue uno de los mayores descubrimientos del siglo XX, con la ciudad encontrada casi exactamente en las mismas condiciones que cuando fue abandonada 2500 años antes. Y ahora el número 7. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Otrar. La antigua ciudad de Otrar no es el lugar más fácil de encontrar. Es un pueblo fantasma ubicado en el moderno Kazajstán. Originalmente una ciudad a lo largo de la legendaria Ruta de la Seda, era uno de los lugares más importantes de Asia Central, asentada en medio de un exuberante oasis. La región, aunque ahora totalmente árida y vacía, alguna vez fue hermosa, pero desde entonces el agua se secó. Los residentes se fueron hace mucho tiempo y la ciudad estuvo cubierta durante siglos por furiosas tormentas de arena. Fue tremendamente importante hace 2000 años porque se encontraba en una encrucijada entre China y Europa, el Cercano Oriente y el Medio Oriente y las tribus de Siberia al norte. No está claro cuándo vivieron aquí las primeras personas, pero es casi seguro que los primeros residentes formaron parte del Imperio Persa alrededor del año 550 a.C. Luego la ciudad mantuvo su prosperidad hasta la invasión mongola. En el 1219, Genghis Khan sitió la ciudad, abrió una brecha en sus muros y masacró a todos los que estaban dentro. Esto llevó a que casi todos los pueblos dentro de un día de viaje fueran abandonados y cubiertos de arena. Pero después de la muerte del Khan, Otrar se levantó entre los muertos para convertirse una vez más en un bullicioso centro comercial. Continuó floreciendo, pero las cosas nunca volvieron a ser las mismas. La ciudad fue capturada por todos, desde los uzbecos hasta los zungaros. Pero fue finalmente por la Ruta de la Seda que perdió su importancia en el siglo XVII, lo que provocó que Otrar se convirtiera en un pueblo fantasma perdido en medio del desierto árido. Número 6. Adulis. Se descubrieron 3 iglesias en la antigua ciudad de Adulis, ubicada al norte de Etiopía, en la poco conocida nación de Eritrea. Las iglesias son antiguas, una de ellas data de la segunda mitad del siglo IV después de Cristo. Esto fue justo después del Edicto de Milán, cuando Constantino el Grande, emperador de Roma, despenalizó el cristianismo y dio el primer paso para crear una Europa cristiana. Lo que esto significa es que la iglesia en esta ciudad perdida fue una de las primeras estructuras cristianas oficiales en el norte de África. La ciudad en sí se remonta a alrededor del siglo
siglo I. Fue importante en el reino Aksum como centro comercial. Era una parada en un camino que no era tan famoso como el Camino de la Seda o el Camino del Ámbar, pero que facilitaba el comercio de este a oeste. Esta fue una ruta comercial crucial para gran parte de África y uno de los centros comerciales que enriquecieron a los aksumitas de Etiopía. No está claro qué le sucedió exactamente a la ciudad, pero desapareció de los registros históricos en el siglo VII. Fue redescubierta unos 1000 años después en un mapa antiguo y luego descubierta por extraños a finales del siglo XIX. La ciudad parece haber sido inundada, tal vez por un repentino estallido del río Uadi Adas. La parte más interesante de la ciudad sigue siendo la iglesia. La ruina del antiguo santuario es un recordatorio de que el norte de África fue una de las regiones cristianas más poderosas y devotas al comienzo del cristianismo. Celebraron a Cristo mucho antes de que la religión realmente se afianzara en Roma. Número 5. Antigua aldea sumergida. Un pueblo hundido con orígenes vikingos acaba de emerger en Yorkshire de un embalse seco. Una sequía récord en el Reino Unido hizo que los niveles de agua del embalse de Bytins cayera en picada, revelando un pueblo perdido que no se había visto desde la década de 1950. Se llamaba Bytins y fue famoso hasta que se sumergió por su puente de caballos de carga. El puente tenía siglos de antigüedad y originalmente se usaba para llevar suministros en caballos de carga a través de Penny Hill. Esto vinculaba el antiguo Yorkshire con el antiguo Lancaster. Se cree que el pueblo fue poblado por personas de origen nórdico, posiblemente vikingos, hace unos 1000 años. Prosperó en la antigüedad y luego se desarrolló rápidamente en la Revolución Industrial. Pero como tantos pueblos a los que les había ido bien antes de la industrialización, Bytins comenzó a sufrir en el siglo XXI. Cuando se decidió inundar la ciudad para hacer un embalse, quedaban muy pocos residentes. Esta ha sido la primera vez que se ven las ruinas del pueblo perdido desde que se inundó. La única otra vez que los niveles del embalse cayeron peligrosamente fue en 1989. Fue entonces cuando un hombre llamado Lawrence Winstanley fue encontrado con una herida de bala en la cabeza y atado a un pico pesado. Había sido asesinado el año anterior y arrojado al embalse. Su asesinato nunca fue resuelto. Número 4. Kaupang. Establecida alrededor del año 780, Kaupang era una próspera ciudad vikinga en el extremo occidental de Noruega. No era tan grande como algunas de las otras ciudades vikingas importantes de Suecia y Dinamarca, como Birka o Hedeby, pero era una ciudad bulliciosa y un lugar próspero para vivir. Tuvo una gran importancia económica y fue el sitio de mucho comercio con personas de tierras lejanas. Los estudiosos creen que Kaupang fue la ciudad en funcionamiento más antigua de Noruega. Apenas 100 años después de su fundación, la ciudad tuvo algunos problemas. La tierra era extremadamente fértil y esto estaba poniendo celosos a los reyes de otros territorios vikingos. Los registros históricos del año 813 muestran que los reyes daneses lucharon por el control de la región. No hay registros históricos de grandes batallas sangrientas, pero en realidad no importa, porque en el siglo X todo el lugar fue abandonado. Otras ciudades como Tønsberg y Skien surgieron en Noruega, creciendo más rápidamente y volviéndose más prósperas que Kaupang, y la ciudad simplemente se quedó en el camino. Una teoría que tienen los arqueólogos es que el nivel del agua bajó. Es posible que haya habido un breve periodo de tiempo en que los barcos ya no podían atracar en la ciudad, lo que imposibilitaba el comercio. Luego la ciudad se perdió y fue abandonada, y solo recientemente se excavó en 1956. Número 3. Dok Kok Tum. En la década de 1980, el antiguo templo tailandés Dok Kok Tom se utilizó como campo de refugiados. Originalmente un monumento y santuario hindú para Shiva, se convirtió en un santuario para los camboyanos que huían de la guerra civil. El templo estaba en un estado de gran deterioro, cayendo en pedazos y lleno de minas terrestres. Las únicas personas que visitaron el templo fueron los señores de la guerra, los refugiados desplazados y los traficantes de armas. 40 años después, las cosas son muy diferentes. El templo es ahora un sitio turístico popular y ha sido reconstruido. La gente viene a este antiguo lugar en la selva para conocer su historia misteriosa. El templo fue originalmente parte del poderoso Imperio Khmer, uno de los reinos más grandes que el mundo haya visto jamás. Estaba conectado con otros sitios importantes, templos y ciudades hasta llegar a Prasat Bat Pu en Laos. La construcción comenzó en el 937 bajo el gobierno del rey Jayavarman IV. Luego se completó en el año 1052. En el siglo XI, esto era no solo un templo, era un pequeño pueblo. La gente de las comunidades locales de agricultores de arroz cuidaba la estructura sagrada. La gente vivía a su sombra y era una comunidad animada de hindúes y luego budistas. Pero fue poco después de la construcción del templo que fue abandonado. Como gran parte del Imperio Khmer, el templo se perdió. Las comunidades agrícolas murieron y todo fue reclamado por la naturaleza. Fue abandonado y perdido y no se volvió a encontrar hasta que el explorador francés Étienne Aymonel la encontró en el siglo XIX.
Número 2. Moreia. Moreia ya era una ciudad perdida cuando Plinio el Viejo escribió sobre su existencia en el siglo I. Julio César afirmó que era la capital del reino celta de Noricum, ubicado en algún lugar de los Alpes orientales, muy probablemente en el sur de Austria. Nunca se ha descubierto la ubicación de esta ciudad perdida, ni se ha verificado oficialmente su existencia. Lo que sí sabemos en base a los registros históricos romanos es que el reino celta de Noricum fue el principal proveedor de armamento. Estos pueblos celtas habían desarrollado un método sin precedentes de forjar acero. Es posible que las espadas romanas se fabricaran con el acero de mejor calidad disponible, pero no fueron los romanos quienes las fabricaron. Compraron las armas de los maestros forjadores celtas. Los celtas comenzaron a forjar acero superior alrededor del año 500 a.C. y se hicieron enormemente ricos al intercambiar estas armas con los romanos. En los días de la República Romana, antes del Imperio Romano en el siglo I, Noricum fue uno de sus principales aliados. Intercambiaron armas por protección. Fue una alianza militar formal, con celtas operando desde su mística ciudad en las montañas, llamada Noreia. En el año 16 a.C., Noricum fue absorbida por Roma, y desde entonces se ha perdido la ubicación de su gran ciudad. Número 1. Las ciudades perdidas de Dubái. El reino del desierto de los Emiratos Árabes Unidos es rico en historia antigua. La gran ciudad de Dubái podría ser una de las más avanzadas tecnológicamente del siglo XXI, pero justo más allá de sus fronteras, en el páramo seco y árido del desierto, hay ciudades perdidas de miles de años. La verdad es que la gente ha estado viviendo en la península arábiga durante más de 100.000 años. Primero fueron los primitivos hombres de las cavernas que cazaban y buscaban comida. Estas personas luego se convirtieron en agricultores y finalmente las civilizaciones que dominaron el bronce y otras tecnologías. Uno de los lugares más importantes del mundo antiguo fue la tierra de Magan, cerca de la frontera moderna con Omán. Fue uno de los primeros proveedores importantes de herramientas de bronce en todo el Medio Oriente. Funcionó en un momento en que florecían algunas de las ciudades más importantes de Sumeria, como Ur y Uruk. Justo al norte de Al-Ain, los arqueólogos han descubierto tumbas, edificios y ruinas extrañas donde las piedras fueron cortadas con tanta precisión que ni siquiera se puede pasar un trozo de hilo dental entre ellas. La innovación tecnológica aquí fue impresionante, especialmente porque la mampostería data de hace 4.700 años. Una de las ciudades más grandes que se encuentra en la región es la de Mielgia, que data de aproximadamente 2.000 años. La ciudad tenía posiblemente 1.6 kilómetros de ancho y estuvo habitada durante al menos 500 años. Fue abandonada alrededor del siglo I y cubierta lentamente por arena. Es una de las muchas ciudades perdidas aquí en el desierto de Arabia, muchas de las cuales nunca se han encontrado. Número 10. Antioquía. Antioquía fue fundada en el año 300 a.C. por un hombre llamado Seleucos. Fue un general de Alejandro Magno y uno de los mejores. La ciudad de Antioquía se convirtió en la metrópolis más vibrante del este griego. Hace más de 2000 años rivalizaba tanto con Alejandría como con Constantinopla en tamaño, decoro civilizado y estilo de vida verdaderamente moderno de sus ciudadanos. Antioquía se convirtió en la capital de la antigua Siria y uno de los principales líderes de Oriente Medio. En el siglo IV después de Cristo, el Imperio Romano tenía 4 ciudades principales desde las que podía gobernar la mayor parte del mundo conocido alrededor del Mediterráneo. Tenían Roma en Italia, Alejandría en Egipto, Constantinopla en Turquía y Antioquía, que ahora también está en Turquía. Antioquía se convirtió en una bestia palpitante de las nuevas ideas y la libertad de pensamiento. Era como una ciudad de Nueva York en el pasado, donde los empresarios de todo el Mediterráneo se reunían en un crisol de cultura, fe y nuevas ideologías. Había 500.000 de personas viviendo aquí en el siglo IV, muchas involucradas en la filosofía y el arte. Luego vino la caída de Roma, y para el siglo VI los terremotos, las hambrunas y los brotes de enfermedades debilitaron Antioquía a tal punto que se derrumbó. Quedó enterrada bajo el polvo del desierto durante casi 2000 años, hasta que fue excavada en la década de 1930. Número 9. La ciudad perdida de Cambay. A unos 36.5 metros de profundidad frente a la costa de la India, los investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Oceánica estaban realizando una evaluación de rutina de la contaminación del agua cuando encontraron algunos artefactos extraños. Descubrieron un trozo de madera y algunos de los restos de material que creen que alguna vez pertenecieron a una ciudad que se encontraba al nivel del mar hace 9.500 años. Esto sería un gran impacto para los libros de historia porque hasta ahora la civilización avanzada más antigua de la India
historia fue la civilización de Harappa en el año 2500 a.C. Esto significa que hubo gente aquí unos 5000 años antes de lo que se creía. La evidencia de esta misteriosa ciudad se encontró en el Golfo de Cambay. Lo que estamos viendo aquí podría ser simplemente la Atlántida de la India, una civilización muy avanzada que cayó al agua tras una catástrofe desconocida. Los investigadores supuestamente tomaron imágenes acuáticas que revelaron formaciones geométricas esparcidas por el lecho marino. Estas formaciones parecen ser restos de cimientos y contornos de edificios de la ciudad. Una de las estructuras incluso parece tener escalones hundidos que bajan a un fondo plano, como una especie de piscina. Todavía no sabemos con certeza si esta es realmente una ciudad perdida, especialmente porque estos hallazgos se revelaron en 2022 y se ha hecho pública muy poca información nueva. O no va a salir nada de este descubrimiento o la información está siendo suprimida por alguna razón. Número 8. Nautonia. Los arqueólogos acaban de descubrir los restos de lo que podría ser una ciudad real perdida de hace 2000 años. El descubrimiento se anunció recientemente en 2022, aunque la excavación del sitio comenzó en 2009. Los investigadores estuvieron reunidos en las montañas Zagros de Irak, excavando la ciudad durante más de una década. El recinto de la fortaleza de la ciudad tiene 4 kilómetros de largo. Fue construido a lo largo de la ladera de una gran cadena montañosa, por lo que pequeños barrios, grandes ciudadelas, relieves tallados y estructuras religiosas se construyeron en la roca. Esta ciudad se encontraba en la frontera de Adiabene y el Imperio Parto. El Imperio Parto fue uno de los más poderosos de todo Irán y Mesopotamia, según el investigador principal Michael Brown. Adiabene era una vecina más pequeña y mucho más débil. El equipo encontró tallas misteriosas en la entrada principal que representan la figura desgastada de un rey. No saben qué rey fue, pero es casi seguro que es el fundador de la ciudad. Y en cuanto a qué ciudad es esta, los investigadores dicen que podría ser la antigua ciudad perdida de Nautonia. El lugar solo es conocido porque su nombre aparece en monedas extremadamente antiguas y raras. Lamentablemente no sabemos realmente qué pasó con la ciudad, pero si la historia en general sirve de indicación, lo más probable es que fuera destruida. En estos días, queda muy poco de la majestuosa ciudad de la montaña. Hay murallas rotas, los cimientos de importantes torres y escombros destartalados de las casas. Todas estas cosas se rompen lentamente y caen montaña abajo en cascadas de piedra rota. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. La primera capital de Egipto. Se cree que Tienu es la primera gran capital de la civilización egipcia unida. La ciudad supuestamente fue fundada durante el período dinástico temprano, cuando el norte y el sur de Egipto se unieron por primera vez en la historia. Esto fue en un punto más temprano de la historia del Antiguo Egipto, la primera dinastía de Egipto alrededor del año 2925 a.C. Este fue el comienzo de lo que se convertiría en la sociedad más cautivadora de la historia de la humanidad. Pero el comienzo de Egipto no está tan bien documentado como los siglos y dinastías que vinieron después. Uno de los primeros escritores fue un hombre llamado Manetón. Afirmó que una confederación tribal conocida como la Confederación Tinite estaba detrás de la creación de la ciudad de Tienu. Estas personas precedieron la unificación de Egipto remontándose al 3100 a.C., pero una vez que Egipto se unificó, la Confederación Tinite fundó la primera capital de Egipto y gobernó la nación desde allí hasta la fundación de Memphis. De hecho, aquí es donde la historia se vuelve un poco confusa. Arqueólogos e investigadores ya coinciden en que Memphis fue la primera capital y que fue fundada por el faraón Menes en el año 2925, inmediatamente después de la unificación. Memphis es donde se construyó las grandes pirámides de Giza. La ciudad perdida de Tienu, por otro lado, nunca ha sido descubierta, y es por estas razones que algunos no creen que alguna vez haya existido y dicen que todo es parte de un antiguo cuento de hadas. Número 6. Himiko y Yamatai. Yamatai no es solo una ciudad perdida, es un país perdido. Yamatai fue un país chino-japonés entre los siglos I y el siglo III después de Cristo. El nombre se registró por primera vez en el texto chino llamado Registros de los Tres Reinos, y se dice que fue gobernado por la reina sacerdotisa Himiko, quien murió en el año 248. Himiko era una sacerdotisa elegida por su pueblo para liderarlos después de décadas de guerras y conflictos, y hoy sigue siendo la gobernante más legendaria de la historia japonesa. Y sin embargo, los eruditos continúan discutiendo sobre quién era ella y dónde se encontraba su vasto y misterioso reino. La ubicación de Yamatai se ha debatido desde el período Edo de Japón. Algunos eruditos dicen que está ubicado en algún lugar cerca del moderno Yamato, y otros especulan que era una pequeña nación insular ubicada al sur del mar de Filipinas. Otros reclaman el norte de Kyushu. Algunos dicen que es la isla principal de Honshu. No hay forma de saberlo con certeza porque nunca se han encontrado las ruinas de la capital de Himiko. Algunos creen
creen que fue enterrada en la prefectura de Nara, en Hashihaka, una tumba megalítica, pero todo es una especulación. Número 5. Karakorum. Karakorum es la antigua capital perdida del Imperio Mongol. La ciudad fue construida por el hijo de Genghis Khan y puede haber sido una de las ciudades más grandes del mundo en el siglo XIII. Y aunque la ciudad ya no está perdida, sabemos dónde está y muchas de las ruinas aún son visibles en la superficie. Gran parte de la antigua metrópolis permanece oculta. La mayor parte de lo que sabemos sobre Karakorum se basa en relatos escritos de hombres europeos que viajaron por la tierra solo para ver la capital de los Khan, debido a que Mongolia no es exactamente la más agradable cuando se trata de la arqueología, porque realmente no les gusta desenterrar sus monumentos antiguos y no se ha investigado mucho, al menos no hasta ahora. Los arqueólogos de la Universidad de Bonn pasaron 52 días observando el área sin precedentes de 465 hectáreas de tierra. Utilizaron un dispositivo superconductor de interferencia cuántica para medir la topografía y los campos magnéticos subterráneos. Esto reveló un mapa detallado del subsuelo que rodea Karakorum. Sabemos que ya era bastante grande debido a las ruinas, pero parece que había aún más en la gran ciudad. Era mucho más grande de lo que nadie había creído. Los investigadores identificaron vecindarios que se extendían por todas direcciones, incluidos los sitios de producción y los asentamientos de suministro. Lamentablemente, Karakorum tuvo una vida corta. Fue establecido por primera vez por Genghis Khan en el año 1220 como nada más que un campamento de yurtas. Después de la muerte de Genghis en 1227, su hijo Ogodei convirtió el grupo de yurtas en una ciudad en pleno funcionamiento. Esa ciudad se convirtió en uno de los lugares más populares para estar en el hemisferio oriental, un punto importante de la ruta de la seda y sede de diplomáticos de todo el mundo, pero en el siglo XV, unos 200 años después, la ciudad había sido completamente abandonada. Número 4. Atlántida de las Arenas. Hay una ciudad perdida legendaria en los desiertos del sur de la península arábiga conocida como la Atlántida de las Arenas. Cuenta la leyenda que esta ciudad fue destruida por un desastre natural que le sobrevino como castigo divino de Dios. Eso fue bastante similar a la historia de Atlantis, excepto que la Atlántida fue arrojada al océano debido a su arrogancia y los antiguos dioses griegos se cansaron de ellos. La ciudad perdida de Arabia tiene bastantes nombres diferentes, pero más comúnmente se llama Ubar. La primera mención de la ciudad fue del explorador Bertram Thomas en 1930. Se movía a través de las arenas árabes con su camello cuando sus escoltas beduinas locales le describieron una ciudad perdida que había sido destruida. Supuestamente la ciudad estaba llena de gran maldad, por lo que Dios tuvo que borrarla de la tierra. Bertram Thomas nunca encontró la ciudad, aunque pasó bastante tiempo cavando en la arena con la esperanza de encontrarla. Más tarde le pasaría la historia a Lawrence de Arabia, quien se tomó la búsqueda de la ciudad aún más en serio. Lawrence de Arabia quería tomar un dirigible para explorar el área, pero nunca lo logró, y hasta el día de hoy nadie ha encontrado las ruinas de la supuesta metrópoli que se dice que fue la capital de un gran imperio árabe. Número 3. El Fuerte Vasai. El Fuerte Vasai de la India fue una vez una ciudad fortificada pequeña pero formidable. Era una fortaleza con muros altos y sistemas defensivos avanzados, pero también era una comunidad autónoma. Tenía su propio hospital, colegio, cuartel para soldados y hogares para 3.000 residentes. La ciudad se extendía sobre aproximadamente 45 hectáreas de tierra y en este momento no es más que una ruina rota. La fortaleza fue construida originalmente por los portugueses en 1536 y esto fue durante la época en la que las armadas portuguesas se extendían a lo largo de la costa occidental de la India y conquistaban lentamente las ciudades portuarias. Pero antes de que los portugueses aparecieran para conquistar, Vasai ya había pasado de manos varias veces. En el siglo VI, Vasai fue gobernada por la poderosa dinastía Chalukya. Más tarde transfirió la propiedad al reino Shilajara en el siglo VIII. Luego cayó en manos de los portugueses en 1514. Y cuando llegaron a Vasai, construyeron una fortaleza inquebrantable para mantener el control de la costa. De hecho, esto no duró para siempre y en el siglo XVIII la fortaleza había sido tomada por el Imperio Maratha y los portugueses fueron expulsados. Pero una vez más la historia cambió en 1774 cuando los británicos atacaron y desde entonces la ciudad fortificada ha ido decayendo lentamente. Número 2. Akrotiri. Akrotiri se puede encontrar en Santorini, en Grecia. Es una antigua ciudad minoica que los griegos han denominado su propia versión de Pompeya. Eso es porque ambas ciudades fueron enterradas por explosiones volcánicas. La principal diferencia entre los dos sitios es su edad. Pompeya fue fundada en el año 600 a.C. y destruida en la erupción del 79 después de Cristo. Por otro lado, Akrotiri fue fundada por los minoicos en el 4600 a.C. y destruida alrededor de 1530 a.C. Antes de
de la erupción volcánica que arrasó la ciudad, Akrotiri fue uno de los primeros lugares del Mediterráneo en practicar la democracia. Tenía su propio parlamento, sin palacios reales y una sociedad relativamente libre. Las excavaciones de la ciudad han revelado lujosas casas de 2 o 3 pisos de altura, calefacción por suelo radiante avanzada para el invierno, baños interiores y agua corriente fría y caliente. Estas personas eran genios y muchos creen que probablemente fueron la inspiración tras la Atlántida. Los minoicos estaban en una isla, fueron destruidos por un desastre natural y fueron una de las primeras civilizaciones muy avanzadas en el mundo. Coinciden perfectamente con las descripciones de los atlantes. Pero vivir en una isla tiene sus peligros. Los minoicos construyeron su civilización alrededor del volcán Thera, justo en el centro de Santorini. Entró en erupción entre los años 1620 y 1530 a.C. La explosión fue tan grande que creó un cráter de unos 6.4 kilómetros de ancho y envió cenizas a más de 32 kilómetros a la atmósfera y provocó un tsunami que se estrelló contra Egipto. La ciudad de Akrotiri quedó enterrada bajo 61 metros de ceniza y escombros y no fue excavada hasta 1967. Número 1. Reino perdido de Ganga Negara. Ganga Negara se traduce del sánscrito como ciudad en el Ganges. Era el nombre de una legendaria cultura perdida y su ciudad capital. Según los registros históricos malayo-hindúes de los siglos XV y XVI, el reino ocupó las modernas Beruas, Dinding y Mayung, en Perak, a lo largo de la península malaya. Supuestamente, la capital estaba ubicada en Beruas, pero todo el reino se derrumbó después de un ataque del rey del sur de la India, Rajendra Chola I. Eso fue en el siglo XI y resultó en la destrucción de todo el reino, toda su gente y su capital. Lo que hace que esto sea tan interesante es que no hay ninguna evidencia arqueológica que respalde la leyenda de Ganga Negara. Todo lo que tenemos son relatos escritos de un lugar supuestamente creado por Raja Ganji Sarjuna, quien afirmó ser descendiente de Alejandro Magno. Con toda probabilidad, Ganga Negara era un lugar real, quizás una ciudad-estado en la región malaya, pero era demasiado pequeño e intrascendente para ser registrado con claridad, y su leyenda solo ha sobrevivido debido al débil vínculo con Alejandro Magno. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas ciudades perdidas te parece más fascinante? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.